Alerta en C5N, la información con Julián Guarino. Sí, van porque a partir del día de mañana suben nuevamente los productos lácteos en los supermercados, entre un 10 y un 25%. Son las nuevas listas de precios que han llegado el día viernes. Estamos hablando de las principales cadenas de supermercados de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. Y dentro del rubro de los alimentos lácteos, bueno, por supuesto, son todos aquellos que están afuera del programa de precios esenciales. Cuando se consulta cuáles son las razones para este incremento, obviamente aparece en primer lugar lo que son los costos logísticos, los costos de mantenimiento y de producción, pero también hay que remarcar uno de los argumentos, que es que como las empresas tienen algún producto dentro del programa de precios esenciales y no pueden modificar esos precios que están fijos desde abril, y la inflación sigue siendo importante en la Argentina, entonces canalizan parte de la rentabilidad que pierden produciendo esos productos a través de aquellos que están por afuera del programa. Entonces hay una remarcación generalizada de los lácteos a partir del día de mañana. Dijiste hasta 25%. Hasta 25%. Es muchísimo, son distintos productos. Se supone que la leche fluida es uno de los productos que va a tener mayor incremento, porque en general, digamos, ha sido uno de los productos que han tenido cierto retraso, sobre todo que han quedado bastante comprometidos en su evolución de precios, porque son parte de precios cuidados y de precios esenciales, ¿no? Que son los dos programas principales que el gobierno está intentando cerrar nuevamente para ver si se sostienen en un precio fijo de aquí en adelante. En principio está comprometido por parte de las empresas que producen lácteos, que sostienen esos precios, pero al mismo tiempo empiezan a remarcar en los que están por afuera del programa. Gracias, Julio, por la mala noticia de todos por favor. Vamos a hablar con Gabriel Morini sobre el tema AMIA. ...25 años de impunidad, una obviedad, infelizmente, cuando hablamos de tema AMIA, 25 años de obstáculos y un factor geopolítico que hoy se ve muy claramente, no sé si diría como nunca, pero se ve de manera muy cristalina, David. Yo no te diría como nunca, sino te diría como siempre. O como siempre. En el caso AMIA. A ver, un nuevo aniversario, en este caso un número redondo, si se quiere, por así catalogarlo, y un contexto en el cual está la Argentina, donde hay varias señales de alerta que deberían llamarnos la atención. ¿Para qué? Para hacer un poco de historia sobre todo lo que ocurrió. Tratar de ser sintéticos, es imposible abarcar 25 años de historia y de encubrimiento, de pilas y pilas de encubrimiento. Pero hay en esta historia en desarrollo que está ocurriendo en estos momentos, tenemos por un lado el enviado del gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo, y vinculado a eso la ratificación de algo que el gobierno argentino hizo bastante a las apuradas estos últimos días, que es el famoso terrorismo por decreto. ¿Cómo? Firmamos un decreto en el cual incluimos a Hezbollah como organización terrorista en el marco de lo que es un nuevo aniversario de la causa AMIA. A partir de eso sale una resolución del gobierno de los Estados Unidos estableciendo una recompensa de $7 millones para una suerte de terrorista vinculado a la organización Hezbollah, al que la investigación original de la causa AMIA ubicaba en la Triple Frontera como una suerte de coordinador local de lo que fue el atentado. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de prácticamente días después del atentado. Claro. Samuel El Reda o Samuel Salman, digamos, tenía muchos nombres. En realidad nunca lo vieron, nunca lo ubicaron, no se sabe ni que existe. Es un fantasma vinculado, y lo atribuye la investigación original y los informes de inteligencia que profusamente estamos viendo, incluso volcados en notas periodísticas en estos días, hasta con los errores de tipeo de los informes de inteligencia que confunden lo que es un explosivo de lo que es una palabra que no existe. Pero bueno, sacando esa cuestión que obviamente concita la atención, porque obviamente un nuevo aniversario nos lleva a ver qué hay en la investigación general, qué avanzó la causa AMIA, nos encontramos que tenemos que ir básicamente al día 1 de toda esta historia. A ver, hace muy pocos meses hubo un fallo de un tribunal oral que destacó, por lo menos en lo histórico, destacó que la Argentina había encubierto la investigación. A partir de decisiones de sus más altas autoridades, le había pagado
un sector de la Secretaría de Inteligencia había pagado a Carlos Tejeldín, que era el único acusado prácticamente de los comienzos de la causa, como quien armó y preparó la traffic bomba que impactó en el frente de Pasteur al 600, como el que iba a cambiar la historia para vincular a un grupo de policías bonaerenses que en ese momento estaban, digamos, siendo señalados por el juez Juan José Galeano. Esto nos retrotrae a que en el juicio original hubo una investigación que apuntó a la denominada causa Brigadas y la metió en la causa del atentado. Eso teniendo en cuenta que había habido un viaje a los pocos días de producirse el atentado y había una suerte de acuerdo, hay un cable diplomático de hecho que lo señala, un acuerdo entre Israel y la Argentina donde se envía un delegado para, digamos, compatibilizar una versión. Y esa versión prácticamente no se movió desde el año 1994. Fue Irán, fue Hezbollah. Después se fueron acomodando distintas piezas. ¿Cómo se fueron acomodando? Con informes de inteligencia que vinieron de los Estados Unidos, con informes de inteligencia que vinieron de la Mossad, con una investigación que decíamos se entró a cruzar con la denominada causa Brigadas para establecer un nexo local, porque vos no tenías un nexo local. 10 años llevó esa investigación hasta que un tribunal oral dijo, señores, acá hay un sector de la Secretaría de Inteligencia que le pagó a alguien para que involucre a unos policías. Toda esta investigación desde el día 1 es nula. Todo nulo, dijo el tribunal oral en el año 2004. 10 la años investigación después. original. ¿Qué pasó después? Se empezó a hacer la investigación por el encubrimiento. Mientras en paralelo, lo que trataban de hacer es rescatar parte de lo que fue siempre la investigación original. Entonces, fíjate cómo se parten las Perdón, cosas. ya empezamos a hablar de dos distintas. Ya empezamos a hablar Una de es dos distintas. el la causa por el atentado en sí mismo y la otra por el encubrimiento. Por el encubrimiento. Bien. Cuando vamos al encubrimiento, nos vamos a una investigación que finalmente tuvo el juicio, tuvo su epílogo este año, pero que había empezado mucho antes. ¿Y en manos de quién estuvo esa causa por encubrimiento? Del juez Claudio Bonadío. 5 años estuvo en manos de Claudio Bonadío. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué lo saca Bonadío de la Cámara Federal? Lo saca Bonadío cuando se da cuenta, a instancia de las querellas, a instancia de los familiares, que Bonadío jamás investigaba a quien había sido su padrino político para llegar a los tribunales federales de Comodoro Pi, Carlos Corach. El famoso, ¿se acuerdan de los jueces de las servilletas? Bueno, Carlos Corach era un hombre decisivo en el gobierno de Carlos Menem y si algo había pasado en materia de encubrimiento, Carlos Corach debía ser investigado. Bueno, ¿qué pasa? La Cámara dice, no estás investigando nada, le saca la causa y eso va pasando de manos hasta que finalmente Ariel Lijo se queda con todo el paquete de causas por el denominado encubrimiento. Mientras tanto, tenías un tribunal que dijo está todo nula la causa AMIA. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso va escalando hasta la Corte y la Corte dice no, minuto. El tribunal dijo que es todo nulo, Casación dijo que es todo nulo, pero voy a rescatar los primeros 16 meses de la investigación. Esos primeros 16 meses no están contaminados. Dice la Corte, digamos, muchos años después. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual Juan José Galeano introduce la causa Brigadas. Ahora vos me dirás, bueno, ahora la investigación tiene que haber En una línea, perdóname, ¿puedes decir qué es la causa Brigadas? La causa Brigadas es la famosa causa que investigaba a Juan José Rivelli, los policías de la brigada de Lanús que, digamos, aparecían de alguna forma extorsionando, presionando a Tejeldín, digamos, vinculado a negocios turbios con el tema de robo de automotores y demás cuestiones. ¿Qué es lo que decía esa hipótesis? Bueno, que en realidad Tejeldín les había entregado la tráfica a ellos y que desde la brigada se había hecho digamos, la conexión local con el atentado. Bien. Eso nunca existió, en realidad, y fue, obviamente, todo tergiversado por la investigación original. Ahora, Hezbollah e Irán permanecieron siempre detrás de esa cuestión. ¿Por qué? El tercer fiscal que va a ese juicio no era ni Mullen ni Barbaque, era Alberto Nisman. Y Alberto Nisman toma todo el escenario que le había dejado planteado Juan José Galeano y continúa la investigación en esa misma secuencia. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? La Corte deja salvo un tramo. Ese tramo se está juzgando ahora, en este mismo momento. Y lo tiene a cargo el Tribunal Oral Federal número 3. Hay un solo acusado, que es Tejeldín. ¿Por qué? Por haber acondicionado la camioneta Traffic, que para algunos es prueba controvertida igual, que estalló contra el frente de la AMIA. Cuando decís son esos 16 meses... Estos 16 meses bien. Es lo que se está juzgando ahora, incluso por impulso de Nisman en su momento. Para hacer un poco de historia,
Había una camioneta Traffic que en marzo de 1994 se prende fuego. Era de la empresa Daniel Cassin, la empresa textil, digamos, tenía otro nombre, pero para que identifiquen la marca. Se incendia y van al seguro. El seguro le hace firmar a la empresa un 08. Le paga destrucción total a la empresa y se queda con el 08. Se queda con la chatarra y con el 08 firmado. ¿Qué es lo que hace? Transfiere ese 08 y esa chatarra a Alejandro Automotores, que era una concesionaria que se dedicaba a comprar autos en cualquier estado a las aseguradoras. Uno de los principales clientes de Alejandro Automotores, de Alejandro Monjo, era Carlos Tejeldín. ¿Qué es lo que decían? Ahí se metía el submundo de los autos mellizos. ¿Por qué? Porque vos tenías una carcasa que no servía para nada, pero tenías repuestos y tenías un 08 válido. Tenías un auto en circulación, que no había sido sacado de circulación, sino un auto vendido. Así es como se crea, teóricamente, la camioneta bomba que estalla en la AMIA. ¿Por qué dicen esto? Porque el bloque del motor es recuperado de los escombros. El bloque del motor, que es lo que recubre al motor de la Renault Traffic, es el bloque de la camioneta de Daniel Cassin. ¿Se entiende? Perfectamente. Así es que empiezan a seguir el rastro de lo que es la camioneta. Ahora, hay una historia que es muy interesante, que es como el tribunal ahora está tratando de reconstruir el minuto a minuto de esa camioneta. Desde que pasó eso hasta que estuvo en poder de Tejeldín y tener que probar jurídicamente, que es lo más difícil, que él, a sabiendas de que se iba a utilizar para el atentado, fue el que preparó y acondicionó esa camioneta melliza. Dificilísimo, porque vos no tenés ni una pista sobre lo local. Y acá viene lo interesante, porque ahora están resucitando toda esta idea de que Hezbollah es el responsable, de que juicio en ausencia, de que Irán, todas opciones que fueron construidas a lo largo de los años por informes de inteligencia, en su mayoría extranjeros. Es decir, que se incorporaban vía la Secretaría de Inteligencia local, pero que en realidad apuntaban a distintas cuestiones, como por ejemplo el famoso conductor suicida Ibrahim Berro. Cosa que se reportó falsa desde el punto de vista de que no pudieron encontrar material genético que coincidiera con los hermanos de Berro que están en los Estados Unidos. Toda esta cuestión es prácticamente hablar de la historia de la Argentina, pero son capas y capas de encubrimiento de las cuales no podemos prácticamente salir sin pisar algún callo, digamos, vinculado a la inteligencia local o internacional. Hoy en este contexto estamos peligrosamente asistiendo a otro movimiento geopolítico que tiene precisamente que ver con los Estados Unidos y que todavía no sabemos a dónde va a llegar. Porque esta reacción del gobierno tratando de inscribir a Hezbollah como organización terrorista, a la causa no le cambia nada. Ahora hay que ver cómo quiere ser utilizado nuevamente la causa AMIA como un factor decisivo de poder para intentar de alguna forma llegar a un objetivo, y ese objetivo es geopolítico. Y una escalada de tensión total entre los Estados Unidos y la República Islámica del Irán. En una línea, ¿por qué los familiares, por lo menos memoria activa, digamos, que es con quien yo tengo más vínculo, han sido tan críticos de la gestión de Alberto Nisman al frente de la causa? Bueno, básicamente Memoria Activa siempre se ha mantenido con mucha coherencia en cuanto a las críticas y a estos señalamientos, porque muchos pensamos que si un juicio fue declarado todo nulo, si prácticamente los investigadores fueron condenados finalmente por haber encubierto la investigación, si hubo altas decisiones políticas que prácticamente condicionaron desde un inicio la dirección hacia la cual investigar. Hoy por hoy son los mismos elementos con los que trabajó Nisman todo este tiempo y sobre los que muchas veces no quiso adelantar la toma de pruebas, como por ejemplo el cotejo genético entre los restos que fueron encontrados en la AMIA y el del supuesto conductor suicida, para finalmente saber si existía o no esa cuestión. Nisman lo que hizo fue avanzar con todo ese paquete y tratar de evitar de todas formas posible que la versión se viera controvertida, es decir, que algo pudiese lastimar la hipótesis general, sobre todo que era la que apuntaba a que esto se había decidido un año antes en Irán cómo iba a ser el ataque a la AMIA y con muy pocas pistas en realidad de lo que pasó fronteras para adentro. Gracias, Gaby. La batalla por Córdoba con Noelia Barral Grigina. Una de las claves de la elección 2015, no solamente en la primera vuelta, sino fundamentalmente en la segunda, en el balotaje, un Alberto Fernández que le pidió perdón a la provincia de Córdoba
por los desencuentros con el gobierno de Cristina Kirchner y muchísimo más, ¿verdad? Efectivamente, la polarización no se expresa solo en las encuestas nacionales, sino también en cómo están diseñando su campaña y sus recorridas de campaña estratégicas a 3 semanas de las PASO, los dos principales candidatos a la presidencia, el presidente Mauricio Macri, que quiere reelegir a Alberto Fernández por el Frente de Todos. Vamos a ver algunos números de por qué Córdoba es estratégicamente tan importante en todas las elecciones, siempre en esta en particular también. Son casi 3 millones los electores de la provincia de Córdoba, que representan casi el 9% del padrón nacional. Detrás de Buenos Aires es la segunda provincia con más electores del país. ¿Esto fue siempre así o la pasó hace poquito a Santa Fe? Están siempre cabeza a cabeza con Santa Fe, claro. También en cantidad de habitantes en las ciudades, en la capital cordobesa, en Rosario. Bueno, en 2015 Macri, lo decías recién, fue una provincia clave porque en el balotaje la provincia de Córdoba le dio el 71,5% de sus votos a Mauricio Macri contra un 28,5% de Daniel Scioli. Y atención, porque en la primera vuelta también fue muy importante. En la primera vuelta Sergio Massa salió segundo en Córdoba, Scioli quedó tercero, y en la primera vuelta fue con el 20,4% de los votos que Massa quedó segundo, y esto explica un poco por qué estuvo acompañándolo Sergio Massa a Alberto Fernández estos últimos días. Hay otros números también, Julián Guarino podrá complementar mejor este par de datos que traemos sobre la economía cordobesa, que se vio muy resentida en estos últimos años. El desempleo en Córdoba en el primer trimestre fue de 11,3%, a tono con el número nacional, pero impactando en la provincia con una pobreza del 32%, indigencia del 6,7% y una inflación mensual que dio 0,2 por encima de la nacional este mes, con 2,9% en la provincia, y que si la miras anualizada llega al 55,1%. Ahora, ¿te acordás a ojo más o menos cuánto había sacado? Scioli salió tercero con cuánto. No, muy poquito, 19 y pico. Sí, 19 un punto por debajo de Massa. Yo no sé la performance del oficialismo, pero me lo pienso muy difícil que el Frente de Todos haga una elección igual o peor a la del 2015. Bueno, claramente la apuesta es, con Massa dentro del espacio, intentar retener esos votos. En el Frente de Todos están compartimentando la campaña, ¿no? Y la tarea que le asignaron a Sergio Massa es justamente ir a fidelizar en esos territorios a donde le fue muy bien en 2015. Claro. Uno de ellos es Córdoba, otro es Jujuy, Salta, el norte del país, y por supuesto la primera sección electoral del conurbano bonaerense, con Tigre derramando sobre el resto de los municipios del norte. Los números, bueno, esto hablábamos recién, la caída del 39,3% en un año en la producción automotriz que le pega de lleno a la provincia de Córdoba. Crecieron en la provincia las exportaciones de productos primarios, 11%, pero cayeron 14% las exportaciones de manufacturas industriales. Todo esto hablando puntualmente de Córdoba, no de los números nacionales. Claro. Bueno, creo que te voy a preguntar ahora algo sobre esto, porque quiero saber esta suerte de diferencia de criterios que hay entre un Schiaretti que necesita declararse presidente porque justamente lo votaron, hubo mucho voto cruzado, por decirlo de alguna manera, sí, claro. Y una dirigencia del peronismo cordobés que está tomando otro recorrido, me parece, pero conversémoslo ahora. Y un abrazo, dicho sea de paso, a la familia de Carlos Caserio, falleció la suegra el día de hoy. Por supuesto. Bueno, lo que vos decías, Macri apuesta a la boleta corta de Schiaretti, esta decisión del gobernador de mantenerse presidente, en gran parte por por no tener la necesidad de jugar a su electorado en una elección nacional en la que para él no hay ninguna ganancia. ¿A qué apuesta el presidente? Ahí lo vemos en la foto, en el acto que protagonizó en Córdoba, que terminó con un cuarteto muy comentado, porque la letra del cuarteto de Ulises Bueno hablaba de ya no me vengas a prometer cosas, ¿no? Exactamente. ¿Qué es el segundo punto, Noé? Perdóname. Bueno, déjame empezar por el primero. Macri busca polarizar, que la primera vuelta funcionó
funcione como un balotaje, ¿no? Lo que hablábamos antes, Sí. las PASO funcionarían como primera vuelta. Si la primera vuelta efectivamente funciona como un balotaje, en Córdoba espera conseguir un caudal de votos importante. Esto lo dijo Macri en el acto en Córdoba, después de que Cambiemos en la provincia se partiera con Mario Negri y Ramón Mestre jugando cada uno por su lado. ¿Qué les dijo? Bueno, chicos, acá hubo problemas, pero sana, colita de rana, ahora todos jugando para la elección, para buscar el triunfo de Cambiemos en Córdoba. Por eso el entrecomillado. Bien, Claro, perfecto. es un textual, por favor, Perfecto, chequeado. Perfecto. Apuesta Mauricio Macri a que Córdoba compense la baja en otras provincias, justamente por esto que hablábamos de los números de 2015, números muy importantes, y al igual que en 2015 lanzó y cierra su campaña en Córdoba. El cierre va a ser el 7 de agosto, 3 días antes de las elecciones primarias abiertas y obligatorias. Algunos dicen cábala, yo creo que hay una apuesta estratégica por un electorado que en 2015 le funcionó muy bien. Mauricio Macri ganó, recordemos, el balotaje por 680.000 votos y ahí la diferencia de 40 puntos que le sacó a Scioli en la provincia de Córdoba tuvo muchísimo que ver. Cuando fue al Orfeo, me parece que fue donde cerró la campaña en el año 2015, en el avión iba el Cotino Siglia, con el presidente, uno de los armadores de lo que fue Cambiemos en la elección anterior. El vínculo con el radicalismo y con las segundas o terceras fuerzas como la coalición cívica, ¿se mantiene vigoroso después de lo que fueron las tensiones previas o está en una tensa calma? Bueno, ahí lo tenés, ¿no? En la foto está Mario Negri, aparece Luis Juez como representante de otra de las líneas que están integradas a lo que es Juntos por el Cambio en Córdoba. Las heridas quedan, ¿no? La herida, por ejemplo, con Nicolás Massot, con el armado del PRO puntualmente en la provincia, eso queda, pero la campaña también ordena y en este momento están todos trabajando por un triunfo. Habrá que ver qué pasa si ese triunfo termina no concretándose, porque esas cosas terminan haciendo eclosión cuando hay una derrota electoral en el medio. ¿Hay poco clima de campaña o es que uno, como trabaja esto permanentemente, está acostumbrado y lo naturaliza? Me parece que la polarización extrema está haciendo que sea una campaña bastante tibia, podemos decir, ¿no? Está medio que las cartas están bastante jugadas de los dos lados. Sí. Claro, porque pensaba en lo que, y ahora en instantes me voy a hablar con José Luis Espert, además sobre este tema, porque las fuerzas que no entran en la polarización tienen que generar alguna instancia de diálogo con la opinión pública para no quedar justamente subsumidos, como hablábamos con Urtubey recién, en esta polarización. ¿Cuánto esto? Esta es la foto de Alberto Fernández, que estuvo recorriendo la provincia, fue 4 veces, 4 días de los últimos 10 los pasó allí en Córdoba, y esto es lo que vos me hablabas recién, ¿no? El encolumnamiento, podríamos decir, de gran parte del peronismo cordobés, con Carlos Caserio, jefe del bloque de senadores en la Cámara Alta de la Nación. Digo, para la gente que no lo conoce, es el señor que está al lado de Alberto Fernández. Que de alguna forma reemplazó a Miguel Pichetto al frente del bloque de los senadores peronistas, y pasa por acá claramente la apuesta de Alberto Fernández, que, como decíamos, estuvo en los últimos 10 días varias veces en Córdoba, viajó con Massa para fidelizar a quienes votaron a Massa en 2015, consiguió la foto con Schiaretti, esto lo hablábamos hace algunos días aquí en Hagan Algo, que él la estaba buscando y efectivamente esa foto se concretó, y consiguió este respaldo en Carlos Paz, de Carlos Caserio y varios intendentes del peronismo cordobés. Salió después a hablar con quienes se habían quedado afuera del teatro en Carlos Paz, porque la capacidad se había visto colmada, y claramente la apuesta del Frente de Todos pasa por la estructura del peronismo cordobés y por hacer una elección mucho mejor que la que hizo Daniel Scioli en 2015. Los números parecerían decir que sí, que es posible. ¿Por qué? Porque la elección de Scioli fue muy mala. Claro. Y porque ahora con Massa adentro, algo de esos votos van a venir. Breve, lo oía Pablo Ibáñez hablando de San Luis, que... Sí. A ver, una pastillita sobre eso. ¿Respecto de qué? No, respecto a que me parece que, si yo no recuerdo mal los números,
no sé si la segunda o tercera provincia donde más diferencia en términos de porcentajes había sacado el gobierno. 2015, claro, 2015. Fueron Córdoba y San Luis, los dos bastiones en los que se de alguna manera edificó la victoria de Mauricio Macri en el balotaje. Bueno, hay que estar atentos con la ruptura y con la incorporación de Rodríguez al gobierno, si del Rodríguez a perdedor, digamos, sí, cuánto gravita o no. Bueno, ahí hay una apuesta de Miguel Pichetto, de Mauricio Macri, porque Alberto Rodríguez es uno de los artífices de la unidad peronista, claro, tiene mucho que ver con la candidatura de Alberto Fernández, entonces de alguna manera con Adolfo intentan restarle un poco, pero también hay que decir que Adolfo quedó tercero, sí, ni siquiera quedó segundo detrás del hermano. Y lo que son las vueltas de la vida, que el primero que dice hay 2019 es Alberto Rodríguez después de una reunión con Juan Schiaretti que dijo no hay 2019. Absolutamente. En fin, la dinámica de la política argentina. Gracias, Noé. Un placer. Me voy a hablar con José Luis Espert, que nos estaba esperando. Y voy a pedir un poco. Voy a agarrar el agua. ¿Tiene agua ahí? Ah, tengo agua ahí. Perfecto. ¿Tenés agua? Excelente. Gracias por venir, José Luis. Hola. Primero que ¿Qué tal? nada. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Primero, tengo ganas de. Tenemos tiempo, así que tengo ganas de pensarlo. La candidatura. Su candidatura en particular en este caso. Como un fenómeno. Y le quiero preguntar si usted lo identifica igual. Como un fenómeno global. No solamente como un fenómeno local. Más vinculado a un hartazgo con ciertas formas del progresismo más tradicional, de cuestiones más vinculadas a las libertades individuales y demás, que ahí también quiero hacer una postilla después. Pero ¿lo ve como un fenómeno local o un fenómeno global, el proceso político que en este caso representa usted acá en Argentina? A ver, mi candidatura sin duda es una candidatura antisistema, porque yo de manera muy explícita y deliberada digo que nosotros nos plantamos como Frente Despertar como una candidatura para cambiar un sistema que destruye la vida del argentino de trabajo, de esfuerzo, al comerciante, al empresario. Sí, nos planteamos como algo antisistema. En ese sentido, sí, tenemos punto de contacto con un Trump o con un Bolsonaro que probablemente más Trump que Bolsonaro. Bolsonaro había sido diputado durante mucho tiempo antes de ser presidente. Trump sí es una persona bien antisistema porque nunca había estado vinculado tan directamente a la política como ahora, previo a ser presidente. Sí, es una candidatura antisistema. ¿Cómo podrían serlo los dos presidentes que estamos hablando, Trump y Bolsonaro? Ahora, sí, su posición... nosotros respecto... deliberadamente queremos detonar directamente el sistema que destruye la vida de la gente. Por ejemplo, y ahora quiero también ir con eso, pero por ejemplo, tema aborto. Sí. Su posición personal. Bueno, a ver, antes de la posición personal, para que quede bien claro, porque esto se confunde a veces. Sí, sí. En nuestro frente hay todo tipo de posiciones respecto del aborto, todo tipo de posiciones respecto de la ESI, todo tipo de posición respecto de la ideología de género. No, como partido no llevamos nada. Okay. Eso, como partido. Sí. Hay diputados que están a favor en contra del contra. aborto, hay diputados que están a favor del aborto, tenemos todo tipo de posiciones. Bueno, porque ahí yo entendía que ese es como un parteaguas a nivel global, y eso que lo que se llama la ideología de género y demás, que después lo podemos conversar, es un parteaguas a nivel global. En Argentina no parecería ser tan determinante, ¿no? Los que solo hablan de una de las dos cosas, o pañuelo verde o pañuelo celeste, me parece que no tiene ninguna relevancia. Por eso su candidatura se robustece más que la de Gómez Centurión, por ejemplo. Sí, a ver, nuestra postura está preocupado por los chicos que viven que se mueren de hambre. No, acá tenemos la mitad de los chicos que son pobres en Argentina. ¿Y eso por qué? Bueno, porque este sistema a la larga ha producido esto, a lo largo de 8 décadas que básicamente todos los gobiernos hacen lo mismo, sustitución de importaciones, Estado presente y leyes laborales supuestamente muy protectivas. El output, la producción de ese modelo genera decadencia, inflación, pobreza, atraso, proliferación de villa miseria, inseguridad que sigue a la decadencia. La producción y consumo de droga creo que también está muy conectado con esta decadencia que la produce este modelo que Argentina repite tanto. Yo creo que Macri en ese sentido cambió el envase del modelo, pero el contenido es el mismo que vinieron desde antes, ¿no? Por eso tuvimos una crisis el año pasado. Vinculada, usted dice que es vinculada, es algo que venimos arrastrando, que se detona. Sí, a ver, en las últimas 5 décadas, medio siglo, Argentina tuvo 6 crisis.
O sea, es más de una crisis cada 10 años. Rodrigazo, Martínez Dios, Greenspoon, el Plan Austral, la convertibilidad y el año pasado. 6 crisis. ¿Y por Es qué más de el una mundo- crisis cada 10 años. Entonces, hay un hilo conductor en todas esas crisis que producen pobreza, que socialmente producen pobreza, proliferación de villas, inseguridad y producción y consumo de droga como nunca vimos. Ahora, nosotros 2 veces creo que corríjame, pero desfolteamos la moneda con una que podría haber sido la tercera ahora si no hubiera estado de acuerdo con el fondo. Sí. ¿Por qué el mundo sigue, no sé, a veces lo hablamos fuera de aire, el temor ya como ciudadano que a uno le da, que en un momento el mundo diga, bueno, ya está, ¿cuántas veces? ¿Cuántas oportunidades más se le va a dar a la República Argentina en este sentido? ¿Por qué el mundo sigue apostando, entre comillas, de alguna manera en ese sentido? Bueno, porque la memoria es corta no solo acá, sino en el mundo también. Y además, ganancias de corto plazo siempre se pueden hacer en cualquier país, por más que su historial sea un prontuario, como es el caso de Argentina con la deuda, ¿no? Hubo muchas intenciones, muchas maniobras para bajar su candidatura por parte del gobierno. Sí. ¿Esto grafica una estrategia electoral o grafica una preocupación en la Casa Rosada? Yo creo que grafica una preocupación de la Casa Rosada, que se puede estar transformando en una estrategia ya directamente. Ahora dicen que a nosotros se nos va a demorar el desembolso para el pago de las boletas para poder no sabía competir eso. el 11 de agosto. Eso es lo que se empezó a decir ahora. Que el gobierno contra nosotros está... A ver, el gobierno está obsesionado con transformar el balotaje en primera vuelta y la primera vuelta en el balotaje. Perdón, las PASO En la primera vuelta y la primera vuelta al balotaje. Me equivoqué, Sí. PASO en primera vuelta y la primera vuelta en segunda. Exacto. Si eso es la obsesión del gobierno, dado lo que ha mostrado hasta ahora para con nosotros el gobierno, esta versión podría carecer de alguna veracidad, digamos. Están dispuestos a todo con nosotros, porque con nosotros, hasta ahora, afortunadamente y de manera infructuosa, en general con la presidencial, han fracasado, pero han intentado todo. Y- O sea... ¿Pero usted cree que hay alguna instancia todavía que el gobierno pueda, para bajar la Bueno, candidatura? No, bajar la candidatura no, para pero erosionarla. dificultad para que se pueda cristalizar la gente que tiene intención de voto por nosotros en votos, realmente. ¿Lo acusan de funcionalidad? ¿No? Como siempre, es funcional a la oposición porque Esper se presenta, le saca votos al presidente, entonces podría volver una opción, o podría aparecer una opción como es la opción del Frente de Todos. A mí merece varias reflexiones esa reflexión. Uno es muy fascista pensar que los votos son de Cambiemos, o los votos son de Cristina, o los votos son de del Caño que compitió antes. Los votos son de la gente, y la gente va dándole crédito a diferentes personas en función de quién se presenta y lo que la gente le ofrece como alternativa. Así que me parece muy fascista el comportamiento, o esa idea de que nosotros le robamos votos a Cambiemos. Que por otra parte, no es cierto estadísticamente hablando, porque la composición del voto nuestro, no importa la cantidad, pero el porcentaje, la composición, mucha gente joven, chiquitos entre 16 y 30 años, que le dejaron de dar el favor a Macri, a Cambiemos, que están con nosotros, en segundo lugar con Cristina, y lejos Macri. Y habrá un 30% como máximo de gente adulta desencantada con Macri y que no le tiene pánico a Cristina. Que por otro lado, yo creo que tener pánico en esta elección, en esta la que viene ahora el 11 de agosto, no tiene sentido, es una paso, es una encuesta. No se juega ningún cargo, nada. O sea, la gente vote en libertad, que vote sin miedo, yo le diría. Ese es el no otro punto. Que no tenga miedo. El apoyo de un amplio sector juvenil. Que por otro lado, perdón, Sí. si hablamos de juego al kirchnerismo, Cambiemos tiene adentro gran parte del kirchnerismo. ¿Quién es Pichetto, Lustó, ahora Rodríguez por Dios? Que dejen de proyectar en otros lo que ellos son, kirchneristas de buenos modales, como yo he dicho siempre. El apoyo de los jóvenes que usted menciona y que es muy importante, ¿es producto de las ideas económicas, de las ideas políticas o un mix de ambas, cree? No, yo creo que ninguna de las dos. Yo creo que eso es la postura antisistema nuestra, la que se engancha tanto con los chicos. El chico hoy al menos es muy antisistema, muy refractario a la ortodoxia instalada, a la verdad instalada, ¿no? A lo que hay.
Y nosotros estamos diciendo que queremos terminar con ese sistema que destruye la vida del trabajador, del comerciante. La queremos terminar. Se puede terminar con esta pesadilla que la gente vive, de vivir con devaluaciones, tarifazos, impuestazos. Se puede vivir de otra manera. Ahora, hay que hacer cambios, pero el cambio en serio. Juli. Sí, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Buenas noches. Uno de los problemas muy recurrentes en la historia económica argentina es lo que se llama la restricción externa. Quiere decir que cada tanto, cada X cantidad de años, la Argentina se queda sin dólares y cuando tiene alguna complicación con respecto a ese tema, se frena el crecimiento y a partir de ahí todos los problemas que habitualmente se dan, entre ellos usted mencionaba recién la devaluación. Digo, ¿cuál es la propuesta, teniendo en cuenta que esto le volvió a pasar al gobierno del presidente Macri y que obviamente el Fondo Monetario no va a estar siempre para inyectar dólares en la economía, ¿no? Sí, yo nunca estuve de acuerdo con la teoría de la restricción externa que hace que la Argentina tenga crisis recurrentes. Yo creo que en realidad, en todo caso, Argentina abusa del crédito externo cuando lo tiene y por lo tanto en algún momento te dejan de apoyar. Ahora, pensar que eso es una restricción, yo creo que es una manera equivocada de ver las cosas. La manera adecuada para cuando aparece la supuesta restricción externa es que te dejan de prestar o que cae el precio de la soja. Yo creo que acá el motivo por el cual la Argentina cada tanto tiene su crisis es algo que es implícito pero forma parte del ADN del modelo. El modelo de sustitución de importaciones, estado presente y deficitario, termina siempre en alguna crisis, para poder recrearse de nuevo. Necesita de la crisis este modelo. Por eso queremos terminar con el modelo, por eso queremos ir a una economía que compita con el mundo, un estado de un tamaño razonable y sin déficit. Y leyes laborales sí muy flexibles, claro. Como tienen los países que le va bárbaro, no es que nosotros estamos inventando una cosa nueva, es simplemente hay ejemplos de países que podríamos imitar para que nos vaya bien. Por ejemplo. Chile, Perú, Colombia, Paraguay. No estoy hablando del primer mundo, no estoy hablando ni siquiera de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. No menciona a Brasil, que tuvo la reforma laboral más pronta en términos cronológicos. Brasil tiene serios problemas con su deuda, con su déficit fiscal, es un país muy cerrado del comercio. Le falta mucho para que yo lo pueda poner como un modelo a seguir. ¿Pero es un tema laboral o es un tema impositivo? ¿Es un tema de matriz económica? No, yo creo que es un sistema. Por eso queremos cambiar el sistema. No es una cosa que se explica por una sola cosa. Vos acá, si liberás el mercado laboral, bajás impuestos, pero no abrís la economía, le garantizás al empresario, el prebendario en particular, cazar en el gallinero. Ahora, permítame discutir esto, que es, usted dice, vamos a detonar, o la idea es detonar el sistema. Sí. Si las encuestas validan lo que están, si las elecciones validan lo que las encuestas están diciendo, que oscilan, no sé qué números tienen últimamente, pero yo los últimos números que vi le dan bastante bien, sí, con la posibilidad de meter algunos diputados, legisladores, etcétera. Después van a tener que discutir comisiones, van a tener que discutir presidencias o no de las mismas, integrar como cualquier otro representante del sistema político. No hay una contradicción ahí. ¿Usted no encuentra una contradicción en eso? No, en que un diputado de José Luis Espert se va a sentar en el Congreso de la Nación como titular, no como titular por un tema, pero como integrante de la Comisión de Presupuesto, y va a tener que discutir el presupuesto que manda el Estado, y va a tener que hacer las mismas cosas que hacen los diputados del peronismo, de Cambiemos. Pero no entiendo por qué hay contradicción en hablar de detonar un sistema que destruye a la gente de trabajo. No, se lo pregunto. Pero no, yo no veo ninguna contradicción. Nosotros vamos a ir con una propuesta al Congreso, lo que haya que discutir por ley y lo que no saldrá por decreto, eventualmente si fuéramos elegidos por la gente para gobernar la Argentina, algo para cambiar un modelo que destruye a la gente de trabajo, ir a una economía abierta, con un Estado de un tamaño razonable y leyes laborales modernas. Nuestros diputados van a ir con esa propuesta adelante. No veo ninguna contradicción entre eso y decir que uno quiere detonar un sistema que nos destruye. Hasta el electoral está mal. El sistema electoral es kafkiano nuestro. Está hecho para que no entre nadie de afuera. ¿A ustedes les costó? Sí, claro, nos costó muchísimo. Y nos sigue costando. Lo saludó a CEF por el Día del Amigo. Sí, claro, ¿cómo le voy a saludar? Nos hizo un gran favor. Nos dio prensa gratis una semana, ¿cómo no saludarlo? O más. Por el escándalo. O más tiempo. Por eso, ¿cómo lo voy a saludar? Lo comentamos acá, dijimos, ojo que esto no termine con Espert teniendo prensa durante 15 días como nunca hubiera tenido si no se hubiera dado el escándalo. ¿Fue lo que pasó? Y con ASEF como finalmente
teniendo una banca en el Congreso, porque acá el único que perdió, entre comillas, fue Cambiemos, que entregó una banca para bajar una candidatura que no terminó bajando. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo no sé entender más allá de lo que yo sé. Sin duda el gobierno estuvo obsesionado con bajar mi candidatura, porque 24 horas antes del cierre de la lista, ASEF fue un missing in action, desapareció 10 horas del radar nuestro, estábamos trabajando hacía 4 meses, y cuando vuelve a aparecer, aparece con Pichetto a los besos en la Casa de Gobierno, creo que fueron esas O el fotos. Senado, me parece. O Senado, bueno, donde Sí. sea. Apareció con Pichetto y Ritondo, creo. Así que son los dos, supongo, por los que pusieron la cara, por lo menos, el mamarracho ese. Claro. Así que yo hasta ahí, lo único que sé. Después el resto, no sé. Fue pasasesco lo que pasó, ¿no? ¿Noé? José Luis, buenas noches. De todas formas, en la provincia de Buenos Aires sí los afectó el alejamiento. Sí, de sí, no ASEF. estamos hablando de la presidencial, Claro. sí. No, todavía en la provincia de Buenos Aires estamos peleando porque ahí la justicia nos dio de baja el listado de las candidaturas nacionales que vienen de la provincia y las provinciales que vienen de la provincia, sí. Mañana presentamos recurso de queja frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las dos. ¿Cree que es posible que termine yendo en la provincia con boleta corta? Yo creo que Solo tenemos chances porque en los dos casos los fallos de primera instancia son bastante deficientes desde nuestro punto de vista, por supuesto. Morini. Lo saco un poco de su área de expertise, pero ¿qué diagnóstico hace, expert, sobre el tema del Poder Judicial, el funcionamiento de la justicia, hoy cómo está, los tribunales y todo lo que la política tiene relación con las causas que están, digamos, tramitándose allí? Bueno, a ver, sobre las causas es una cosa. La reforma que nosotros tenemos en mente es que tenemos cerca de 70 juzgados en la ciudad de Buenos Aires, sin función densa, que podrían reestructurarse junto con los 12 juzgados federales de Comodoro Pi para hacer una reestructuración de lo que es Comodoro Pi. El plan Belis, digamos, lo que fue en su momento el plan Belis. Algo parecido, federalizar. sí. Yo creo que el poder de Comodoro Pi es excesivo. Yo creo que una manera de tener un poder judicial un poco más equilibrado, no tan desbalanceado, sería darle algún rol a los juzgados nacionales que están en la ciudad de Buenos Aires. Sobre las causas en curso, ¿me preguntaste vos? Sí, también, digo, cómo se manejan en términos políticos y Sí, considera... una vergüenza, me parece una verdadera vergüenza. A mí me parece una verdadera vergüenza que el que tiene la llave de la posibilidad de que Cristina tenga que ir a declarar a la justicia, como es el caso de Pichetto, haya salido de un lado y vaya ido al otro, ahora en la vicepresidencia, ¿no? Ahora hablo del desafuero, ¿no? Eso me parece una vergüenza, la verdad. José Luis, la última, y tiene que ver más esto con una duda personal. Personal, sí, que en Argentina, personal con todos los candidatos, en este caso Sí. con usted. En Argentina hay radicales, hay peronistas, Sí. hay, en este caso, bueno, hay gente de Cambiemos, que no sé si se reconocen como macristas, pero lo tienen al presidente como su líder, gente de izquierda, etcétera. Pero es más difícil plantear, como sí se plantea en otras partes del mundo, una posición de derecha o de centro derecha. Sí. ¿Usted tiene una definición propia en los que son los estándares tradicionales de la política? No, yo no, lo nuestro lo consideramos muy afuera de todo. No. ¿No se considera de derecha, no se considera de centro, no se No, considera... yo, a ver, yo te diría, soy liberal, sí, ahora lo nuestro, no sé, no. Me parece que lo que es más fiel a lo nuestro es ser antisistema. Pero cuando digo antisistema, cuidado, esto no es una postura adolescente para llamar la atención. Yo estoy convencido, nosotros estamos convencidos en el Frente Despertar, que tenemos un sistema que destruye a la vida de la gente que trabaja acá adentro. Cada tanto el empresario acá se funde, sin razón, el comerciante también, el autónomo, no porque sea ineficiente pierde toda capacidad de maniobra y tiene que volver a emplearse, el monotributista, a impuestazos, devaluaciones, tarifazos, y esto hay manera de terminarlo, no es que la vida de la gente tiene que hacer esa acá. Llamémoslo eso, no sé, liberal, de derecha, no sé. Yo creo que es más ajustado a lo que pensamos ser antisistema. Gracias Por nada, haber buenas venido, noches. José Luis, de verdad. Placer. Informe judicial, en Hagan Algo. Hay otro dato de la realidad que se podría denominar el abuso del proceso judicial penal. Estoy hablando de causas
armadas artificialmente. Estoy hablando de abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable. La verdad es que fue una afirmación al menos temeraria. ¿Es una declaración jurídica o en realidad está más para el lado de la política? Para la política, lamentablemente es una declaración política, esta es una persona que proviene de la política. Si el presidente de la Corte de la provincia de Buenos Aires cree que hay causas armadas y que hay persecuciones, lo tiene que denunciar, está obligado a denunciarlo, y él como presidente de la Corte lo sabe mejor que nadie. Yo lo que tuve fue una reunión con jueces penales, con mis jueces de mi provincia, y les alerté, porque tengo denuncias de que en la provincia se están suscitando cuestiones de ese tipo, denuncias que les he dado curso a través de los carriles correspondientes. Ahora se quejó también la Asociación de Magistrados. La Asociación de Magistrados señala que el accionar de los magistrados debe mantenerse ajeno a posiciones oficialistas u opositoras, con reflejo en la escena política nacional. Ahora, cuando Macri salió a criticar duramente al juez Ramos Padilla. Ramos Padilla ya ha hecho varias, creo que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente si destituirlo. ¿Dónde estaba la Asociación de Magistrados? ¿Acaso es mentira que apretaron al juez Carsogrio para que meta preso a los Moyano? ¿Es mentira? Llegaron dos personas que se autotitularon como de las altas jerarquías de la AFI, que el presidente estaba interesado en conseguir la detención de Moyano, y ellos particularmente estaban obsesionados por eso. Y ahí no salió la Asociación de Magistrados, así como puede ser que el AFI vaya a apretar a un juez. Lo que dijo el doctor de Lázari obviamente tiene todo el respaldo de la Asociación de Magistrados y mía personalmente. Jamás he visto que se utilice de la forma que se utiliza a los testigos protegidos, jamás he visto que se utilicen a los arrepentidos como se los usa, jamás he visto que se utilicen intervenciones telefónicas en forma ilegal, que las intervenciones telefónicas legales o ilegales las tengan los medios. Yo todo esto no, la verdad no lo he visto nunca. Yo tengo 25 años de Poder Judicial y 8 años de ejercicio profesional, o sea, más de 30 años, yo nunca vi una cosa igual. Nunca vi una cosa igual. Un panorama como el que nosotros observamos por los medios. Vemos un fiscal que está convocado y durante 6 citaciones se niega, está en rebeldía. Entonces todo ese panorama yo no lo quiero para mi provincia. Doctor Stornelli, y no se ha presentado, cuando realmente es descabellado esto, porque cualquier persona, una persona común que es llamado de indagatoria y no se presenta, lo van a buscar a los 10 minutos con la policía y lo traen adelante del fiscal esposado. Entonces, que justamente un fiscal, que es quien tiene que dar el ejemplo, no lo haga, realmente es un disparate, es un gran disparate. Un minuto, ya volvemos, sí. Ya continuamos la entrevista. Alerta en C5N. Stornelli le pide a la Corte que anule su estado de rebeldía. Después falta también algunos personajes que hay que ir a buscar a sus guaridas. ¿Qué significa? Que hay gente que todavía no ha respondido y que está alegremente por ahí y que quizás tenga que dar explicaciones. La verdad me parece excelente que era premonitorio, ¿no? Stornelli pida que alguien dé explicaciones. Pero eso fue antes, ¿o no? No sé, ¿no? Morini, este es su tema, mire. Bueno, a ver, siguen las repercusiones de todo lo referido a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y el revuelo político que causaron. De las últimas horas, la red de jueces penales, que era el auditorio al cual Eduardo de Lázari se había referido, salió a respaldar casi con las mismas palabras. Básicamente que hay causas armadas, que hay abuso de determinados procedimientos judiciales, todo lo mismo que recibieron en aquel mensaje que, con un dato adicional, fue pronunciado el 28 de junio. Y la cuestión estalló varios días después. En el gobierno de María Eugenia Vidal vieron intencionalidad de
todos los costados, y salieron a cortarle el paso al juez, que algunos empezaron a acordarse que está ahí desde que lo nombró, o desde que del paso por la gobernación de Eduardo Duhalde. Es decir, más o menos 20 y pico de años para atrás, que hace que está, junto con otros que también son bastante, por así decirlo, vitalicios en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y que hasta ahora nunca les había traído ningún problema a ninguna de las gestiones. Es más, había un dicho que le decían campana de madera a la Suprema Corte de la Provincia, dos interpretaciones, una es que no suena, otra es que no existe. Digamos, son dos cuestiones como en la jerga suelen, digamos, vincular a algún tribunal que tenía prestigio, que tenía, digamos, funcionaba con sus tareas, pero que estaba lejísimo de estar en el foco de la tormenta, más por declaraciones políticas. Lo segundo, y a destacar, es que De Lázari no retrocedió demasiado. Te iba a decir, me sorprendió porque en general las reacciones del oficialismo hacen que los jueces, sea por temor, sea por cuestiones propias, o sea por sugerencias de alguien que les come el oído, digan, bueno, no me malinterpretaron, etcétera. No, sí, o se escondan y no aparezcan nunca más. Sí. Al día siguiente, De Lázari emite un comunicado en el que regresa a zona segura, porque dice, yo hablaba de este caso, de este otro caso y de este otro caso. Y para las opiniones ligeras, básicamente dice eso, calificando la embestida de María Eugenia Vidal, lo que dice es, no, acá están judicializadas ya estas causas, no hay que judicializar nada porque esto yo ya lo judicialicé, que era referido al tema de dos fiscales, uno juicio político, otro con una denuncia por parte de un juez, y el caso mencionado del fiscal Juan Ignacio Vidone, que tramita en Dolores. Lo que molestó mucho al gobierno fue que desde el rol institucional de De Lázari le diera una pátina de verosimilitud a la causa de Dolores, porque le dio gran importancia. Dijo, no, yo dije todo esto en base a toda la cantidad de cosas que estamos viendo que ocurren en Dolores. Dándole crédito a la investigación de Ramos Padilla, no diciendo, bueno, hay que ver qué pasa. No, todo lo que se está ventilando en Dolores es gravísimo. Y por esto es que estoy hablando en mi rol institucional. Es de alguna manera lo que De Lázari quiere transmitir. Hubo evidentemente reacciones y hay un fondo de la cuestión vinculado a los jueces en la provincia de Buenos Aires que hace, que tiene un metamensaje. Creen algunos muy informados que hay un sector que está operando para que la investigación, en lugar de poder repercutir en el fuero penal económico, un fuero muy importante también, vinculado con aduanas, vinculado con la mafia, con área de investigación sobre lo que son la mafia de los contenedores, por ejemplo, o en el submundo en el que se manejaba D'Alessio, podía tener mucho más contacto que con la justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces dicen, no sea que nos vayan a tirar encima la causa de D'Alessio a la justicia de la provincia de Buenos Aires para no mirar qué es lo que pasa en el fuero penal económico. Vamos a seguir con este tema porque además hubo repercusiones. Hablamos con el fiscal federal Federico Delgado en la radio hoy a la mañana, que dijo que le parecía muy bien lo que había, que un juez con la investidura de Lázari manifieste algo que todo el mundo sabe. En este caso, bueno, ni hablar, lo dice un fiscal federal que además convive permanentemente con actores de esa naturaleza. Así que vamos a seguir con este tema seguro. Tenemos que hacer una pausa muy pero muy cortita y al regreso las claves de la semana.